Buenos días, hermano Manny. Muy buenos días, Pastora Noemí. Estamos en un nuevo programa de este hermoso estudio de Nuevo Pacto. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Quintana Roo, a nuestros amigos de Guadalajara, de Zacatecas, el sur de los Estados Unidos y también a todo el mundo a través de www.veracidadchannel.com. ¿Estamos listos para estudiar en esta mañana? Fíjense, me estaba comentando aquí el pastor Manny, antes de entrar al aire. Estamos en vivo. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y me dice, este capítulo es tremendamente controversial. Y yo le digo, pero él me dice, ha causado, ¿cómo me dijiste, pastor? Es una locura, Una dice. locura. ¿Y sabe por qué es locura? Porque precisamente en tiempos cuando vino nuestro Mesías profetizado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado para rescatar a la creación de Dios. Porque no olvidemos que el Cordero que fue inmolado es el mismo Dios increado. Ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque no olvidemos, mis queridos televidentes, que Dios, nadie lo sorprende. Y como decía un famoso científico, Dios no juega a los dados. A Él no lo sorprendió, nunca nadie lo puede sorprender. Él nunca ha perdido una batalla y Él nunca jamás mide distancias, ni cuenta como tú cuentas, ni cuenta como yo cuento. Amén. Y nunca trates tú de entender, ni de explicarte la mente divina con tu mente finita, porque tú eres simplemente criatura, como lo fue Lucifer, el ángel que se reveló por primera vez en esa creación perfecta y hermosa y eterna de Elohim. Definitivamente dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, sus pensamientos son más grandes, mayores que los nuestros. Por eso es que no nos podemos comparar con la inmensidad y el todopoderoso que es nuestro Dios. Dice que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todopoderoso. Todopoderoso, amén. Y entonces, y esa es imposible. la controversia que tiene la humanidad. ¿Y quiénes empezaron primeramente a cambiar toda la bendita palabra del Dios todo? Porque no tenían ni toda la historia, ni toda la revelación, pues fueron precisamente el pueblo elegido de Dios, el pueblo hebreo. Y como no comprendieron nada de lo profundo, de lo oculto que hay en las Escrituras, decidieron cambiar a su manera. Y cuando viene el Mesías prometido, sencillamente decidieron quitarle la vida. Y el libro de Mateo 5 es precisamente esa locura que decimos. Cuando sus discípulos, viene el Mesías, muere, dijeron sus discípulos, ahora sí, aquí el Mesías tan esperado viene a morir así como murió. Nos quedamos solos, ya no tiene sentido entonces en aquel que seguimos con tanto entusiasmo todos estos 3 años, que dijimos que era el Hijo del Dios Altísimo, que Pedro dijo, tú eres el Dios viviente, tantas pruebas que dio de ser el Todopoderoso. Cuando dice Felipe, muéstranos al Padre, y dice, pero qué insensato eres, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía me preguntas que te muestra al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No comprendieron nada.
No entendían definitivamente. Todavía cuando resucita aquel primer día de la semana, el octavo día primero de la semana, el día que resucitó, en la noche llega y les insulfa la Ruaj del Altísimo. Todavía en ese momento no estaba Tomás. Y todavía no lo cree, se me manifiesta por segunda vez. Dice, ¿no crees que soy yo, el resucitado, el todopoderoso? Mira mis manos. Y declara, Señor mío, Dios mío, Yeshua, el Mesías, el Cordero inmolado. Entonces sí creyó. ¿Y qué le dice? Ah, nada más porque viste, has creído, ¿verdad? Pues bienaventurados somos ahora nosotros, sus discípulos, que no vemos y creemos. Y adoramos y seguimos a ese Cordero, a ese León de la tribu de Judá, en espíritu y en verdad. Y estamos regresando su retorno, no como Cordero, sino Cordero y León, a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con el reino que te dio a ti, que me dio a mí? Porque el reino de Dios no lo comprendieron. Cuando Cristo dijo, cuando Juan el Bautista, el precursor de Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les dice Jesús, cuando ya fue bautizado, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, porque Él es el reino de Dios que nos vino a impartir con su muerte y con su resurrección. Así es. Y el día de hoy todavía siguen diciendo, ¿dónde está? ¿Qué es ese reino? Queremos aquí palparlo. Pero no, mi hermano, ese es un reino espiritual que Cristo nos compartió con su resurrección. Y es el que tengo que vivir ahora aquí, ese reino espiritual, para poder estar frente en aquel día final, cuando venga el Cordero como león a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con ese reino que yo te di? ¿Moriste al viejo hombre o sigues diciendo, será verdad? Para entrar a ese reino de Dios hay que morir aquí y resucitar juntamente con Cristo. Y entonces cuando tú comprendas, mi hermano que me estás viendo, que el reino de Dios consiste en morir y resucitar juntamente con Cristo, vas a andar dejando de predicar fábulas y creer mentiras de hombres perversos y malvados que a través de toda la historia han cambiado la bendita palabra solamente para no dejar su maldad. Y este mismo reino es el que hoy nos ofrece, que está dispuesto, y es el que habla las Escrituras. Está dispuesto desde que Cristo murió. Él vino a inaugurar el reino de Dios. Así es. Y fíjese que, pastora, hasta que Él venga. Incluso los mismos judíos esperaban un reino material. Pues va a venir el reino material. Y sí, porque el reino milenial es el reino material, pero aquí tenemos primeramente que vivir este reino espiritual. El reino espiritual, así es, que eso es lo que Jesús vino hoy a inaugurar. A inaugurar en nuestras vidas. Quiere que entremos primeramente a ese reino para que entonces seamos ciudadanos del reino físico. Del cielo, único cielo que Él creó, porque Él nada más creó un solo universo. Y ese universo va a venir cuando el león y el cordero y león, el león haya exterminado hasta el último incrédulo. Amén. Hasta el último. En ese momento se va a inaugurar el reino, el universo, el reino eterno que Él creó desde antes de la fundación del mundo, que está en Génesis 1:1. Así es. Por eso es que Mateo, aquí se trata solamente de los mandamientos del nuevo pacto, que solamente estamos capacitados para ponerlos en práctica y entenderlos. Somos los que hemos nacido
de nuevo, porque son los preceptos, es la ley del nuevo pacto, la ley de los ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Pastor, hace rato usted mencionó una palabra que yo creo que es muy importante y nos gustaría saber el significado de ruaj. Ruaj, muy bien. La ruaj no es el nefesh. El nefesh es cuando Dios, la segunda creación, porque la primera creación se corrompió. Esa es la era preadámica. Cuando Dios hizo al hombre de la tierra, lo formó de la tierra, dice que le sopló el nefesh, un alma nada más, alma viviente. Génesis, cuando hizo a el primer Adán, alma viviente. Y la ruaj, el espíritu vivificante, que es el segundo Adán, lo insulfó o lo sopló o lo mandó con un viento el día que resucitó, la noche del día que resucitó. Juan 20, 19 al 22, y búscalo por favor. Esa es la ruaj. No. Juan 20. El de la vieja creación era el nefesh, alma viviente. El alma. ¿Qué fue lo que nos infundió la noche del día que resucitó? Juan 20, 19, no, Juan 22, 19 al 22. O 20, 19. 20 y 19. Sí, ¿qué dice? Creo que es esta palabra. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son hasta remitidos. Ahí, recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en la tierra hasta que Dios se hizo carne, murió y resucitó. Estaba el Espíritu de Dios siempre, pero el Espíritu Santo solamente es comunicado a través de Cristo resucitado. Amén. Entonces, por eso es que Cristo, el Mesías, partió la historia en dos, un antes y un después. Y todo Mateo nos habla de la nueva creación, de la nueva ley que es complementaria. La nueva ley es nada más una. Dios nunca hizo dos cosas diferentes, nunca hizo dos espíritus, nunca hizo dos creaciones, nunca hizo dos cielos, nunca hizo dos universos. Un universo que Él lo tiene reservado cuando haya limpiado todo lo que se corrompió, que va a ser después del milenio. Va a venir el cielo que Él creó junto con la tierra que Él creó. La creación original. Que desde que Él murió en la cruz del Calvario, desde Génesis, la está restaurando. Le empezó a restaurar cuando se inauguró el reino de los cielos y va a terminar después de que haya destruido hasta el último de sus enemigos. Amén. En definitiva, y eso va a suceder, pastora. Lo creas o no lo creas, mi hermano, se va a llevar a cabo. Y no te pongas como el pueblo rebelde de Israel, que porque no tenían toda la revelación, ni tenían toda la historia, decidieron mejor cambiarlo a su propia manera de ser y se rebelaron contra el Altísimo. Pero todos
estamos en ese proceso de arrepentimiento. Es tiempo de ahorita de tomar una determinación y arrepentirnos y buscar sinceramente ese reino que Cristo nos vino a dar para que podamos entrar, para que podamos regresar a ese paraíso que perdimos a causa de nuestras rebeliones. Amén. Y es por eso importante comprender esto, pastora, porque a veces hay tantas ideas, tantas doctrinas, hay infinidad de posiciones, pero definitivamente lo que nos centra y nos guía y nos enseña es la palabra. Es eso que es nuestro centro principal de enseñanza. Pero hay que buscar en la profecía. Tú dijiste, hay muchas creencias, muchas religiones, pues todas esas son estratagemas de Satanás para desviar al hombre de la verdad y seguir teniendo atada a millones y millones y millones de seres humanos, seguirlos teniendo atados y con velos para que no les resplandezca el evangelio. Fíjese, pastora, que una también de esas posiciones que existen hoy y que ha sido controversial, que es un tema que hasta hoy se sigue debatiendo, si nosotros como creyentes en Cristo debemos de seguir obedeciendo la ley o no obedecerla. Sí, porque la ley es una. La ley se dio una no para los judíos, no para los gentiles, se dio una para la raza humana. Una. Y dice que esa se la dio desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a buscar a Romanos 2:15. Veamos Romanos 2:15, que nos dice esta palabra. Porque nosotros estamos con Cristo desde antes de la fundación del mundo. No somos accidente. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí no estaba todavía nada. Ni existían judíos, ni existían gentiles, ni existía nada, porque Él nos ha dejado aquí desde que nos creó en Cristo, en la conciencia, lo que Él aprueba y lo que Él desaprueba. Amén. Una sola ley, 7 mandamientos para toda la humanidad, o 10 mandamientos. Toda la humanidad ha violado el primer mandamiento. Y ya de ahí, el primer pecado, la primer maldad viene sola, todos los demás vienen acompañados. No serás un idólatra. No tendrás dioses ajenos. Idólatra, empezando porque el primero que se empieza a idolatrar es el propio mismo. yo. Así es. No seas un idólatra. ¿Ya qué buscas? Cuando el hombre empezó a adorarse, a idolatrarse a sí mismo, cuando se separó de Dios, se hizo su propio Dios. Y de ahí vino toda la depravación del universo, más bien de la tierra, que creo, del universo, porque la tierra es parte del universo. Amén. Entonces, ¿qué tanto hizo el nuevo pacto? No es otra ley, dice que es nuevo, porque es una sola ley, una misma moneda con 2 caras. No son 2 monedas, una sola con la ley antigua y otra con el nuevo pacto, que es el cual Cristo vino A cumplir. a darnos para que cumpliéramos a los ciudadanos del reino de Dios. Y es precisamente lo que nos dice Mateo 17, pastora, que dice que no pensemos que Jesús ha venido a abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogarlo, dice, sino para cumplirlo. Y es el único ser que pudo hacerlo, cumplirlo. ¿Cuál es el problema? Que siempre estamos pensando que Dios hace una cosa y luego se desmiente. Sencillamente, Dios es uno. El hombre es uno con Dios. Pero cuando entró el pecado, allá en Edén, aquel ángel perverso
que se rebeló contra Dios, ahí empezó la división. Ahí, porque dice que en el principio Él creó los cielos. Amén. Los cielos implica todo, todas las galaxias que existen, todos los planetas que existen, y la tierra es parte de ese cielo. Pero con el pecado se hizo un abismo entre Dios Y el hombre. y la tierra. Un abismo inalcanzable por cualquier mérito humano. Lo único que conecta nuevamente con Dios es la muerte y resurrección de Cristo. Así es. Solo es nuestro mediador, dice Él la Escritura. se vuelve a hacer, Él nos vuelve a unir, pero mientras tanto el hombre siempre vive una dualidad diabólica. Es que antes, es que la ley, es que tienes que regresarte a la ley, es que tú, si no cumples la ley, es diabólico eso. Es que hay hombres buenos, hombres malos. Es que hay judíos y ellos son los elegidos y los otros serán, quién sabe de quién serán. Cuando la Biblia dice claramente, solamente hay hijos de Dios o hijos del diablo. Hay creyentes y hay incrédulos. Hay el primer Adán y el segundo Adán. Pero es uno. Amén. Y ahí está la decisión de cada uno de nuestros amigos que nos están mirando. Está en tu decisión. ¿Qué quieres ser? ¿O hijo de Dios o hijo del diablo? Bajo la misma ley de Dios. ¿Creyente o incrédulo? ¿Te quedó claro que si hay dos leyes? Sí, por supuesto, pastora. Hay dos. Una. Pero es una sola. Una Al final la con que dos se caras. cumple. El viejo y el nuevo. Así es. Hay dos Adanes, hay dos, pero es uno. El viejo, que fue muerto por Cristo, y el nuevo cuando Cristo resucitó. Y así como hay también dos pactos. El antiguo pacto, el nuevo pacto. Son diferentes. Es Así es. uno y el otro. Pero son el mismo. Solamente ha hecho un pacto. Solamente hizo una alianza con la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, Él se unió en su pacto eterno. Dios siendo triuno, tres en uno, se unió con su creación, que es el 4, y eso suman el 7, que es el pacto eterno, donde Dios está en el centro de la creación. El que está en el centro de la creación es Dios manifestado en la carne por Jesús. Así es, amén. El primogénito de la creación, el unigénito, dice, es un hombre especial, porque no fue creado. Él se hizo carne en el vientre de un ser humano para hacerse conocer a la humanidad. Y ese primer pacto, esa primera alianza que hizo, ninguno la va a desbaratar. Por eso dice, ¿quién nos apartará del amor De Cristo. de Cristo? Amén. Ni lo alto, ni lo bajo, ni alto. potestades. Lo Nada. único que aparta al hombre del amor de Cristo es tu propio pecado. Amén. Y es ahí donde está la lucha continua del hombre. Decidirse apartarse del pecado o continuar en él. Y para eso Cristo murió, para darte esa ruaj, ese espíritu vivificante, que es lo único que te ayuda y te potencializa para que tú pongas fin a tus concupiscencias. Dice, y si tú por el espíritu de Cristo resucitado, por la ruaj, haces tú voluntariamente morir las obras de tu hombre adámico, entonces tendrás amplia entrada al reino de Dios. Y si no, eres un hijo de Satanás. Y estás viviendo bajo la antigua ley. Ahí vemos la importancia, pastora, la importancia de adquirir
nueva naturaleza, no es nueva naturaleza, aquí espiritual. el nuevo nacimiento en nuestras vidas para poder llevar Aquí. esta vida. El reino de Dios se inaugura aquí en la tierra para experimentarlo aquí, para después pasar físicamente a esa creación eterna y perfecta. Amén. Así es. Y en definitiva, por eso la Escritura nos es muy clara y nos dice que ¿quién nos podrá, con respecto a lo que ustedes la cita, ¿tiene la podrá cita? separar? Sí, ¿La en lees, por Romanos favor? 8:39, que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice también Jeremías 31:3, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Nos trae hoy con misericordia. Nos trajo con misericordia si estoy dispuesto a morir juntamente como Cristo murió, pero aquí se trata de una muerte espiritual, porque dice que el que aquí en la tierra nace 2 veces, nace como hombre caído, pero nace espiritualmente, solamente va a experimentar una muerte física y después la resurrección en la presencia de Dios. Aquel hombre que solamente quiere nacer una vez aquí en la tierra, va a morir 2 veces. Una aquí, muerte física, y la otra, la muerte eterna, separado eternamente de Dios solamente por su rebeldía. Amén. No se trata cuánto practiques la ley, no crees que es cuánto seas tú judío, lo que sea, cuán religioso te sientas. Si no has nacido de nuevo, no vas a estar en la presencia eterna de Dios. Sí, definitivamente. Eso también de vivir en una religiosidad no nos asegura. No nos asegura, Nada. nos condena. Vamos a una pequeña pausa. Veamos una pausa. Continuamos aquí en su programa Nuevo Pacto. Qué bueno que siguen con nosotros. La religión, los religiosos, nada de eso nos puede salvar ni nos acerca a Dios ni a Cristo. Simplemente es un nuevo nacimiento que nos acerca al Señor y nos asegura un lugar en su reino. Amén. Espiritual y físico. En el mismo. Y vamos a continuar en nuestra lectura de Mateo 5. Aquí nos encontramos ahorita en el versículo 17, que nos dice de la siguiente manera, pastora. Sí, adelante. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y dice el 12 allí mismo, dice, entonces regocíjate. Dice, y exulta, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes De vosotros. Mi hermano, los cielos no están en este mundo bajo, los cielos de la eternidad perfecta. Los cielos aquí no los vas a disfrutar, no te engañes. Este mundo es maldito y caído. Sí, por la ley, los profetas fueron perseguidos, dicen. Y muertos. Y muertos. Entonces no esperes que te van a estar aplaudiendo De ahorita nosotros, que ¿qué estás viendo este esperamos? programa. Ahorita muchos me han de estar odiando por lo que estoy diciendo, pero gloria a Dios, dice, por eso me regocijo, porque yo no voy a negociar con la palabra. Prefiero quedarme sola debajo de un árbol, pero nunca voy a negociar con la bendita palabra de Yeshua, mi amado Rey. Entonces Amén. vamos a leer Romanos, Romanos. otra lectura antes de proseguir. Sí. Vamos a Romanos 10:4. Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Amén. Cristo. ¿Y sabe cuándo va a tener fin? Porque la ley va a tener fin.
lo que no va a tener fin es la profecía, porque Cristo es el profeta de profetas. Amén. La ley va a tener su fin acabándose el milenio, mi querido hermano. Una vez que se termine el reino de 1000 años, ya no hay más ley. Es cuando tú vas a entrar al reino que Dios creó. Transformados. Solamente. Solo así. Solamente. Por eso es hasta que se cumplan los 1000 años del reinado físico en la tierra, del rey davídico, del rey de reyes, rey de verdad, un rey real. No como los reyes que conocemos, son puros usurpadores los que están aquí. Cuando se cumplan los 1000 años ya no va a haber más ley, porque nuestro sumo sacerdote, nuestro gran profeta es Cristo. Amén. En definitiva. O sea que para que no Así te hagas es. tantas bolas, la ley la tienes que cumplir, mi hermano, hasta que se terminen los 1000 años. Tanta controversia que si nosotros, los cristianos, no queremos la ley y que estamos la gracia y que no quiero la ley, es una ley. La vieja ley es sombra del nuevo pacto, de la nueva ley, la ley que tenemos ahora, que solamente podemos y debemos cumplir los ciudadanos del reino, de los Así cielos. es. ¿Y qué dice? ¿Sigue diciendo, pastora, el versículo 19 No. de lectura o hay otro versículo? No, ya leímos Romanos 4. Ya lo leímos. Vamos a leer ahora Romanos 3, 22 y 31. Bien, Romanos 3:22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y el otro versículo, El 31. Sí. Bueno, el 30 nos dice, 30 y 31, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está. Dice, por la fe en Cristo nada más. Por la fe en Cristo, así es. Van a ser ciudadanos del reino, justificados los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Ya nomás hay dos. No hay ni judíos ni gentiles. Están los de la circuncisión que se han circuncidado el corazón y los que no han querido dejar su hombre almático. ¿Y qué dice en Gálatas 3:24? ¿Cuáles son esas personas? Los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Gálatas 3:24 nos dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Hasta cuándo voy a cumplir la ley? ¿Hasta cuándo la ley me va a cuidar? Amén. Hasta que se termine el milenio. Para que no nos anden acusando que nosotros aquí en Veracidad Channel no guardamos la ley. Porque nos han acusado. Amén. ¿Eh? Así es. ¿Y qué dice Gálatas ahí mismo 4:5? Gálatas 4:5, veamos qué nos dice esta palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y la guardó Gálatas. toda? Bueno, perdón, ¿qué sigue? Bueno, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley sola, sin la gracia, sin ser hijos de Dios, la ley nos manda derechito al infierno. Sin tener la gracia de Cristo. Nadie puede cumplir la ley porque dice, maldito el que no cumpla una sola cosa de la ley, un solo mandamiento. Pero yo te digo una cosa, el primer mandamiento que toda la humanidad ha violado es la idolatría, es
el culto al ego, es el orgullo, es el hombre separado de Dios que quiere hacer su propia vida. Eso es idolatría. Y Gálatas 5, 16, 25. Gálatas 5, 16, 25. Veamos qué nos dicen. 16, 25. El 16 nos dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Y el 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ya estamos viendo cuál es la conducta de los incircuncisos, sean judíos, sean griegos, sean mayas, sean chinos, sean rusos. Amén. Y 2 de Corintios 10:3. 2 de Corintios 3:10. Veamos qué nos dice esta palabra. 3:10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Imagínense, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea que todo lo que es temporal es una preparación para lo permanente. Todo sin excepción. Todo lo primero, dice, porque fue primeramente creado el hombre adámico, para que si él hacía una buena elección, permaneciese para siempre. Pero como él decidió hacer su vida separado de Dios, Dios lo removió y apareció lo permanente, pero todavía no está manifestado como resucitado, porque se va a manifestar como resucitado cuando toda esta maldad haya sido borrada de la tierra, que va a ser después del milenio, cuando va a venir a manifestarse la gloria de Cristo permanente. Amén. Así es. Y todo lo que podemos aprender, pastora, del pasado, nos deja una lección muy grande. Pues es sombra Así es. para buscar lo permanente. Lo permanente, definitivamente. Vamos con el 18. Veamos entonces ahora nuestro versículo 18 de ahí de Mateo 5. De hecho, el 18 continuamos con el 19. Mateo 5, 19. No, es que sigue el 18. El 18. Sí. Muy bien, entonces le voy a dar lectura. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. A ver, aquí la pregunta te la voy a hacer a ti. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿A qué se refiere? ¿A cuál cielo y a cuál tierra? El cielo y la tierra actual, la que tenemos. La corrupta. Así es. La que fue destruida desde antes de la fundación del mundo. La tierra que abarca toda la perversión. Este cielo y esta tierra, aunque te parezca muy bonito, no es... Van a pasar. No es, porque no es la creación original. Así es. Es la creación corrupta. La creación que se corrompió prácticamente. ¿Cuándo va a pasar esta? Hasta el fin del milenio, que es el fin, porque aquí lo dice, el fin de la ley. Dice, no crean que yo vine a que no se cumpla. Dice, vine a que se cumpla toda la ley hasta el último detalle, hasta después del milenio, que ya no hay ningún incircunciso. Entonces, este cielo y esta tierra ya no van a estar, porque va a estar el cielo que Dios creó antes de la fundación del mundo. Del mundo. Así es. ¡Qué hermoso! Sí, amén. ¡Qué promesa! Y estos temas, pastora, que ahorita usted está tomando,
con respecto a estas lecturas bíblicas. Yo le invito a todos nuestros televidentes que sigan pendientes porque ya próximamente vamos a tener el programa de Apocalipsis con nuestra pastora Noemí y nos estará compartiendo todo de manera amplia este tema, ¿verdad, pastora? Claro, porque sencillamente Génesis y Apocalipsis es uno solo en dos momentos de la historia. Vamos a tener una lectura en Mateo 24:35. Veamos Mateo 24:35, 35, ¿verdad? Mateo 24:35, que nos dice de la siguiente manera esta palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Rectifica, para que no se confundan cuál cielo y cuál tierra. Vuelvo a hacer énfasis para que nos quede claro que este cielo y esta tierra no es la creación original. Quiero que les quede claro a todos mis televidentes que hubo una era preadámica. Ese es el Edén, no la tierra del Edén. Y vamos, ¿qué dice otra vez? A ver, Lucas 16:17. Lucas 16:17. Ya que no veamos la palabra, nos dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, porque la pregunta que tú hiciste, hermano Manny, que si nosotros tenemos que guardar la ley, que si la ley, que de quién es la ley, de los judíos o mía, que si el séptimo día, que si el octavo día, que si, ¿de quién es? De los ¿Quién hizo esa división racial? ¿La hizo Dios o la hizo el diablo? Definitivamente eso se puede tomar como un plan maligno. Es un plan, no se puede, es un plan maligno, el que vino a dividir, a separar, primeramente, el enemigo de Dios, Satanás, el ángel caído, apartó al hombre de Dios. Y después, cuando Caín mató a Abel, a hombre con hombre, a hombre contra hombre. El único que hizo esa división racial y malévola es una estrategia de Satanás para llevarse a todos los incrédulos al infierno. ¿Y qué dice en Hebreos 1? Hebreos 11, 1. Hebreos 1, 11, 12. Hebreos 1, 11, 12 dice de la siguiente manera, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, dice que va a enrollar la tierra y el cielo y van a desaparecer ante su presencia. Pero lo que Él creó, perfecto y eterno, nunca va a pasar. Así es. Y es precisamente lo que nos hace el contexto de este texto. Nos dice que tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. ¿Acaso? Y después acabamos de leer esos versículos. ¿Acaso va a destruir lo que Él hizo? Tenemos un Dios omnipotente. ¿Y qué dice después el apóstol Pedro? En 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dicen que el día del Señor, dice en Joel por ahí, ¿para qué tanto están queriendo el día del Señor? Porque todavía están esperando cuando vino a redimir al pueblo. Ya vino, porque hay 2 días, otra vez, 2 días del Señor. El día que murió y resucitó y el día que viene a hacer juicio a toda la tierra y a los moradores de la tierra. Hay 2 días del Señor, el 7 y el 8. No hay nomás un día del Señor, porque todo el mundo dice, el día del Señor hay que glorificarlo porque es el día que resucitó. Esa es la primera manifestación,
para que entres al reino de los cielos. Pero la segunda va a venir a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con este reino que te di, con mi muerte? ¿Naciste de nuevo o lo tomaste en poco? Porque ahora vengo al día del Señor. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Veamos qué nos dice Apocalipsis 21. ¿En qué versículo, pastora? 21:1. 21:1. Bien, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar significa la multitud de gente. Mar significa multitud de gente. Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál? La que hizo en Génesis 1. 1. Génesis 1:1. Y es aquella que no fue corrompida. La escondió, la quitó. Bueno, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos al que sigue. Por eso, mi hermano, yo te vuelvo a reiterar la invitación. Sigue este libro de Mateo porque es clave para Así que es. entiendas tu lugar como creyente, como hombre nacido de nuevo. Ya no juegues con tu salvación. Ya no resistas la verdad. Ya no blasfemes contra el Rey de Reyes. Porque el día del Señor, del juicio, que lo inauguró en Pascua, va a terminar el día del juicio final. Y vamos a entrar al octavo día, al verdadero reposo, a la nueva creación. Amén. Así es. Continúa. Es el momento, es el Ahorita tiempo nada más. para tomar una decisión, para hacer de tu vida, acercarte a Cristo, aceptarle y buscar obedecer sus mandamientos. Amén. Es el momento, es el tiempo. No esperes más, amigo. No esperes más, querido televidente. Es ahora. No dejes hoy las cosas para mañana, las que puedes hacer hoy. Es el tiempo. Sería muy triste, pero nosotros somos aquí en Veracidad, somos de esos vigilantes. Dice que un buen vigilante está listo cuando ve una señal de peligro y toca la trompeta. Está alerta. Ve el peligro y advierte a todo el pueblo, prepárense porque viene un gran peligro. Por eso la trompeta es para alertar del peligro. El que tenga oídos, que oiga. Veracidad tiene ese compromiso de ser uno que toca la trompeta, avisando del peligro. Porque el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. Y solamente lo van a escuchar los que están vigilando, los que están dormidos no van a escuchar nada. Mateo 5:19 nos dice a continuación, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y qué dice ahí en Apocalipsis 1:3? Apocalipsis 1:3. ¿Qué hay cuando yo dice que practico y enseño? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El día del Señor, a eso se refiere. Bienaventurado, dice. Feliz y contento, gozoso, aquel que ¿qué? Dice, aquel que oye las palabras de esta profecía y guarda ¿Y qué más? las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No, nada más es de oír, dice, no quiero oidores, No, nada más sino oidores, hacedores. no. Dice hacedores. Hacedores. Así es. Porque qué insensatos somos nomás de decir, es que soy salvo, ya no tengo que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo.
Cristo hizo todo, porque para la perspectiva de Dios, Él hace todas las cosas perfectas desde un principio, pero para la perspectiva humana, no, porque si Cristo, cuando inauguró el reino de los cielos, hubiera sido el reino de Dios, hubiera sido el reino de los cielos, el nuevo cielo, la creación original, pues ya no hubiera pecado. Pero ¿por qué el mundo está lleno de pecado después que Cristo murió? ¿Que no Él acabó con el pecado? ¿Que Él no derrotó a Satanás? Sí, mi hermano, lo hizo. Pero ahora tú tienes que hacer tu parte. Toma tu decisión hoy. Amén. Esa es la parte que nos corresponde. El Señor ya perdonó nuestros pecados, saldó nuestras cuentas. Hoy nosotros tenemos que llevar a la práctica esto que el Señor nos deja. Lleva a cabo tu salvación. A eso se refiere este capítulo. Amén. Con temor y hazlo tú. Tú renuévate en tu manera de pensar. Verdaderamente despójate, dice. Después renuévate, después revístete, para que puedas estar en el reino eterno y perfecto que Dios creó desde Génesis 1:1. Y vamos entonces a leer estamos en el 19, ¿verdad? Vamos a leer en Santiago 2:10. Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tú podrías pretender que vas a guardar estrictamente toda la ley los 80 años que tengas de vida. Lo dudo mucho. Amén. Lo dudo mucho, si no va por la gracia. No es posible. Y que la justificación del justo. Así es. ¿Y qué dice en Mateo 11:11? Mateo 11:11, veamos. Esta palabra nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Imagínense, es ahora se está refiriendo a nosotros. Porque Juan el Bautista no era como nosotros, él era el precursor, dice que él vino en el espíritu de Elías. Amén. Nosotros estamos aquí, sencillamente dice, más pequeño será, ¿verdad? Más pequeño es. Más dice, pero el más pequeño del reino de los cielos, dice, mayor que que él. ¿Quién es el del reino de los cielos? Cristo inauguró el reino de los cielos. ¿Sí? Amén. ¿A quién se lo heredó? ¿A quién? Definitivamente a los que deciden aceptar. A los que decidimos. Así es, decidimos aceptar el reino de Cristo. Aquí y ahora. Amén. Estamos viviendo aquí y ahora el reino de los cielos que Cristo vino a inaugurar. Amén, así es. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. De eso se trata, de ser un ciudadano del reino de los cielos, porque nosotros aquí tenemos muchas dificultades para permanecer en ese reino. Hay mucha adversidad. Eso es muy cierto, pastora. Muy cierto, pero definitivamente la recompensa después de todo esto es mayor. El galardón. Porque dice, cuando le dice a Juan el Bautista, dice, no hubo otro mejor que Juan nacido de mujer. Así pero es. ahora mis discípulos son pequeñitos, pero van a ser mayores, si es que estoy yo viviendo en su corazón, si es que el reino de los cielos vive en ellos, a través de mi muerte y resurrección. Y permanecen. Pues, ¿nos despedimos? Nos despedimos, muchas gracias por estar nuevamente aquí en estas hermosas enseñanzas de nuestro programa Nuevo Pacto. Continuamos en Mateo 5 y acompáñenos en la siguiente semana para que sigamos descubriendo y sigamos nutriéndonos de esta palabra. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día.